El seminario es una iniciativa que está enfocada en revelar y socializar las propuestas de investigación de nuestros estudiantes, todas relativas al paisaje, el agua, una investigación que la Gloria ha desarrollado a lo largo de los últimos años, que suman a lo que se suman los invitados, estudiantes y ex estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad Católica de Temuco, la Universidad Austral de Chile, y que también desarrollan o han desarrollado temáticas asociadas a los paisajes del agua. Además, serán expuestos 3 investigaciones finalizadas en torno a estos paisajes desde Chile, Colombia y Honduras. Sin más, los dejo con la profesora Gloria Saravia y que lo disfruten. Muchas gracias, Ale. Me sumo a la bienvenida. Les damos la más cordial bienvenida al seminario Los Catálogos del Paisaje del Agua, Investigaciones en Proceso, que destaca los valiosos procesos de investigación de nuestros estudiantes e invitados, permitiendo establecer un panorama de actualización en torno a lo que investigamos, que es el paisaje del agua, entendido como aquel paisaje donde el elemento agua juega un rol protagonista en sus orígenes y también en su configuración actual, reflejado tanto en sus dinámicas, procesos y funcionamiento, como también en la percepción cultural del territorio. Nos interesa como eje fundamental socializar los temas de nuestros estudiantes e invitados, relevar material de investigación, tanto en proceso, dinámico y potencialmente fuerte en sus estructuras para en un futuro ser parte de las acciones reales y concretas sobre el territorio, estableciendo así una red de investigación informada. Entendemos que cada experiencia académica de investigación se consolida con el apoyo, revisión y conversación en torno a otras experiencias de pares. Es por ello que hemos invitado, como mencionaba Alejandra, a estudiantes del Magíster de la Universidad Austral de Chile y de la Universidad Católica de Temuco, quienes también han trabajado con el paisaje del agua y a quienes agradecemos la oportunidad de compartir sus trabajos que nos permiten reforzar la importancia de la gestión y planificación de nuestros paisajes del agua. Les comentamos que este seminario tiene su origen en el taller de título y grado de magíster en arquitectura del paisaje de nuestra universidad, que iniciamos en agosto del año 2021 y que a día de hoy compartimos en términos académicos junto a Andrew Harris. Desde nuestra perspectiva, destacamos el rol que le otorgamos al catálogo como herramienta de estudio y análisis a favor de la comprensión de casos de interés que permiten caracterizar y reconocer particularidades, expresiones espaciales de la geografía, entornos de vida, cultura, ecología, lógicas de planificación, entre tantas otras oportunidades y desafíos desde los cuales enfrentar nuestros paisajes del agua a favor de su activación, conservación o resiliencia. Nuestro seminario propone así dar cuenta de los alcances de estas investigaciones y visualizarlas en distintas instancias de avance. Agradecemos la valiosa colaboración de Diego Bermúdez, Ángela Casanelli y Jessica Barahona, 3 arquitectos que desde sus diversas perspectivas compartirán con nosotros sus experiencias de investigación a través de las charlas de apertura. Igualmente, agradecemos la amabilidad de Karen Andersen, directora del MADE, Magíster en Diseño de Entornos Sostenibles de la Universidad Austral de Chile, y a Lía Aliaga, directora del Departamento de Arquitectura de la Universidad Católica de Temuco, por aceptar cordialmente nuestra invitación, proponiendo nombres de estudiantes y ex estudiantes. Como taller, le damos también las gracias a Alejandra Bosch, jefa de nuestro programa MAPA, y a todo el equipo de extensión por el entusiasmo y continuo apoyo a estas iniciativas. Comentarles brevemente el formato. Nuestro seminario se lleva a cabo en 3 sesiones, la del día de hoy, la de mañana viernes 6 de mayo y la del jueves 12 de mayo a las 6 de la tarde. Cada sesión tendremos una charla de apertura y posteriormente se expondrán 3 trabajos en un máximo de 15 minutos cada uno a modo de brief de socialización. El tiempo de preguntas y comentarios se realizará una vez finalizadas todas las exposiciones vía chat para quienes nos estén acompañando en formato online. Iniciamos así el día de hoy nuestra charla de apertura a cargo de Diego Bermúdez. Diego, te agradecemos estar con nosotros el día de hoy. La charla se titula Redibujando Infraestructura, 2500 años del manejo del agua, Bogotá, Colombia.
Diego es arquitecto, magíster en arquitectura del paisaje por la Universidad de Pensilvania y docente de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Gracias, Diego. Damos inicio así a tu presentación. Bueno, muchas gracias. Estoy muy emocionado de estar aquí y te agradezco pues todo el proceso y toda la paciencia que has tenido conmigo para lograr estar aquí hoy. También quiero agradecer pues lógicamente a Carlos, que es quien finalmente me trajo aquí, Carlos Martínez, que vamos a ver su presentación más tarde. Y bueno, voy a compartirles pantalla. Por favor, me confirman que la ven. Se ve perfecto, Diego. Listo, muy bien. Entonces, Bermúdez Arquitectos es una oficina que tiene una trayectoria de más o menos 50 años y una historia familiar mucho mayor, de unos 70 u 80 años de arquitectos en esta familia. Y yo desde hace más o menos 10 años estoy dedicado de lleno a abrir un nuevo camino, perdón, que es el camino de la arquitectura del paisaje. Y para esto, y me imagino que en Chile es similar al caso colombiano, pues no podemos siempre contar con los clientes que quisiéramos, sino que hay que buscar las maneras y las financiaciones, digamos, para hacer estas investigaciones y explorar estos temas que son urgentes para nuestras urbanizaciones. Dos comentarios aparte del tema y de la charla. El primero, que además me emociona mucho, es que en el año 1942 Guillermo Bermúdez, mi abuelo, estaba en la Universidad Católica de Chile haciendo estos dibujos, estudiando arquitectura, y unos años después, en uno de sus encuentros en Bogotá, ya de vuelta en la Universidad Nacional, más o menos en el año 50 o 49, él apoyaba digamos, era activista de la arquitectura moderna, un poco distinto a sus dibujos de los intercolumnios pórticos y jónicos. Y en 1950 el Corbusier presenta su plan director para Bogotá, en el cual él empieza a hablar del agua, el agua como organizador de las ciudades. Esto es un punto importante que tengan en cuenta de aquí en adelante durante la presentación, porque el trabajo que yo estoy haciendo es, pues nace un poco de estos primeros dibujos que se hicieron en el 50, o sea, hace 72 años, y que desafortunadamente nadie tuvo en cuenta en el momento de desarrollar la ciudad, realmente nadie los tuvo en cuenta, y que finalmente son incompletos, y vamos a ver por qué. ¿Listo? Estos eran como los dos comentarios un poco fuera del tema, aunque muy conectados. Yo, como sé que muchos no conocen Bogotá ni su región, pues tengo estas fotos del lugar en el que estoy trabajando. ¿Sí? Estamos trabajando en las partes occidentales de la ciudad de Bogotá, que son una tierra agrícola fantástica, en donde además mi familia tiene una gran tradición, digamos, agrícola. Mi bisabuelo tenía una finca en este sector, mi abuelo hizo su casa para sus suegros en este sector, y por lo tanto familiarmente desde hace, yo diría que un siglo, nuestra familia está atada a este sitio. Y este sitio, con el pasar del tiempo, pues se ha urbanizado un poquito desordenadamente, un poquito de afán, un poquito, como ya sabemos que pasa en Latinoamérica y en muchos otros continentes, en África, incluso en ciertas zonas de Europa. Y un poco lo que yo quiero ver es, por medio de esta investigación sobre el agua, estos retos, ¿no? Que son proteger y mejorar un sistema hidráulico y de manejo ambiental que se llama La Ramada, que es una infraestructura patrimonial de más de 2000 años de historia. Esta inmensa red de agua que ahora la vamos a ver, se deben entender como un sistema, una infraestructura robusta para el manejo de agua y protección de inundaciones.
y los nuevos desarrollos de infraestructuras viales y de trenes deben estar integrados a este sistema hidráulico. Entonces, con esos tres objetivos un poco enfoco la charla y la sabana de Bogotá, que es este dibujo, tiene más o menos una extensión de 40 kilómetros en sentido oriente-occidente y más o menos 50 en norte-sur. Ese es el territorio que yo estoy trabajando. Esa mancha gris es toda la mancha, la huella urbana de lo que está construido en la ciudad de Bogotá, propiamente dicho, y los municipios del occidente de la ciudad. No nos metemos con los del norte, esa es otra conversación igual de compleja. Pero lo urgente de esto es que esta sabana, que está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, es un lugar muy plano y técnicamente es considerado un humedal alto andino. Este dibujo sin la parte azul es un dibujo que hizo Alexander von Humboldt del perfil de la sabana de Bogotá con respecto al valle del río Magdalena y hasta Cartagena en la costa, ¿no? Entonces se ve que es una gran planicie a una gran altura, y esto pues impacta mucho el tipo de relación que tenemos con el agua en este sitio. Ahora, hay una línea de tiempo que es la que más o menos voy a tratar de recorrer y verán que es un poco larga, ¿no? Primero los asentamientos muisca, que son las culturas indígenas ancestrales desde hace 2.500 años ocupando este territorio, una colonización española violenta en términos físicos, pero también políticos y de ocupación, sistema de propiedad republicano en el siglo XIX, una construcción de distritos de riego muy grandes y hoy un problema muy grande de urbanización descontrolada. Entonces, antes de tener en este territorio, digamos, personas, ¿sí? Habitantes humanos, se dice que era una gran laguna. Hay algunos restos de pinturas rupestres de hace 12.400 años, que es una cifra muy alta, ¿no? Es un lugar ocupado desde hace mucho tiempo, inicialmente en la periferia de este gran lago que se llamaba el lago, o que se llama hoy en día el lago de Humboldt, pero que era una laguna que ocupaba toda la sabana de Bogotá. Hay una leyenda muisca que dice que el dios Bochica, con su cetro mágico, fue y rompió una piedra por acá en el sur de la sabana de Bogotá y le permitió a los muiscas ocupar esta sabana, creando el fantástico Salto del Tequendama, que se volvió luego una cascada, una caída de agua sagrada para estas poblaciones, porque les permitía, digamos, utilizar este territorio sin que se volviera un lago otra vez. Ahora, yo considero que desde ese momento, desde el momento en el que hay una leyenda, en el que se habla de un dios que rompe una roca para drenar un lugar o una historia similar, pues estamos hablando de manejo de agua. Y el manejo de agua es básicamente el hilo que conecta todas las historias de este territorio bogotano y de otros territorios en Colombia. En este caso, pues son 2.500 años, y en los años 50 y 60 todavía encontrábamos aerofotografías con restos de un sistema de zanjas y camellones, los llamamos acá, que finalmente son surcos de tierra que sirven para manejar el agua. Hay una investigación muy interesante de dos antropólogas, digamos que ha durado 20 años, en donde explican muy bien cómo estas poblaciones habitaban en este sistema de camellones que ocupaba más o menos 100.000 hectáreas. Aquí se ve a lo largo del río Bogotá, que es lo que divide Bogotá de las municipalidades rurales. Ocuparon todo el territorio con un sistema de zanjas y camellones que es similar a esta foto. Esta es una foto de otro lugar en Colombia y muy similar a las cosas que se hacen en los guaru guaru en Perú y lo que se hace en las chinampas en México, que finalmente se llama
manejo de agua para poder cultivar y comer y vivir. Pero entonces en la ciudad de Bogotá había 100.000 hectáreas ocupadas con este sistema y era la capital, digamos, de la población muisca, se llamaba El Zipazgo, en donde era digamos, el centro de esta confederación muisca. Ese sistema de camellones y de canales funcionaba más o menos de esta manera. Estos son ilustraciones que hicimos basados en estas investigaciones, en donde por el agua se podía transitar en canoa, se podía cultivar peces. Estos son culturas que se alimentaban de pescado principalmente, y papa, y maíz, y quinoa, pero nosotros, digamos, educación escolar está enfocada en decir que estos eran seres terrestres que comían maíz, y poco a poco lo que se ha ido revelando es que eran seres anfibios más acuáticos que se alimentaban de pescado, ¿no? Ellos buscaban era la máxima proteína en este sistema y aprovechaban para tener también sus vegetales. En el proceso de colonización se entendió por medio de la cartografía y por medio del dibujo de este territorio el agua como un ente absolutamente separado de la tierra, y pasamos de llamar el sistema de zanjas y camellones, inicialmente se llamaban zanjas y chorrillos. Hay lugares que se llaman chorrillos y lugares que se llaman balsillas, porque es donde se navegaba en balsas, etc. Y los lugares empezaron a llamarse de maneras diferentes que revelaban un poco su, entre comillas, inutilidad, ¿no? Como el pantano del tabaco. Ahí no se puede hacer nada porque es un pantano. El pueblo de Bogotá está absolutamente seco. El puente de Bogotá es para poder pasar por encima del agua sin mojarnos. Entonces, desde la cartografía, la concepción de los colonizadores del territorio es una segunda historia de manejo de agua, que es, uy, no miremos al agua, dejémosla lejos, que esa nos va a dañar los cultivos, nos va a inundar las casas, nos va a empezar a afectar mucho. Y con ese sistema de ver el agua vino un sistema político y de repartición de la tierra que se llamaban el mayorazgo, las encomiendas, en el que solo unas pocas familias, se estima que 5 o 6 familias eran los dueños de toda la tierra de la sabana de Bogotá en el año 1600, y esto hizo que los sistemas muiscas básicamente desaparecieran, y los muiscas desaparecieron al tiempo con ellos, con una, digamos, violencia que ya más o menos conocemos cómo fue. Y eso pues volvió a afectar el territorio porque todo el sistema de camellones se empezó a desvanecer. Ahora, no desapareció completamente, y en el siglo XIX los nuevos granjeros, digamos, por la repartición de la tierra, las encomiendas se rompieron y empezaron a aparecer fincas más pequeñas, y empezó a haber una necesidad de producción agrícola mucho mayor. Entonces, los propietarios de las fincas sobre los antiguos canales muiscas, las zanjas muiscas, cavaron unos canales que hoy en día se llaman vallados para poder drenar la tierra y mantener zonas secas. En este dibujo, la parte alta es solo agua, no hay vías, aunque parece una retícula vial, son solo líneas de agua, ¿no? Y eso ocupa más o menos 20.000 hectáreas, este pedazo. Y eso fue lo que digamos, se generó por la existencia de la cantidad de agua acá y la necesidad de manejar el agua y la herencia de estas culturas de manejo de agua. Y un poco el resultado, que es un resultado mucho más europeizado, con vacas holandesas, pastos kenianos, árboles australianos, pues es este, ¿no? Los caminos y las divisiones de las propiedades se hacen con agua, y el resto son cultivos como un poco más cercanos a lo que lo conocemos. Los árboles que se sembraron en este territorio fueron, digamos, provenientes de una campaña que hizo el gobierno para desecar estas áreas. Entonces se usaron acacias, eucaliptos, pinos, que son árboles extranjeros y que finalmente se usaban mucho para secar, pero la razón principal del uso de estos árboles
No es que sean malvados y sequen el territorio, sino que había una gran necesidad de leña y madera para construir cercas y desarrollar las zonas rurales de Bogotá en ese momento. En el año 1860 y 1870, un inglés comerciante llamado William Wills vino a vivir a Bogotá y poco a poco descubrió que la sabana de Bogotá, que es este territorio, no podía ser productivo si no se hacía un distrito de riego eficiente que pudiera llevar agua a todos lados y pudiera controlar de inundaciones efectivamente todo el territorio. Entonces, en rojo aparece esta nueva infraestructura que es un proyecto de 1924 patrocinado por el gobierno, pero obviamente las personas que hicieron el lobby para lograr esto eran los dueños de la tierra, ¿no? Grandes propietarios hicieron lobby para lograr este sistema y ese sistema es lo que ha permitido a Bogotá ser un importante productor de flores y un importante productor de comida, que ya vamos a ver un poco más adelante. Y esto pues es así, ¿no? La Ramada se llama, el distrito de riego de la Ramada. Y es básicamente grandes canales, grandes lagos, grandes líneas de árboles. Cada línea de árboles equivale a un canal. Desafortunadamente esa agua no está absolutamente limpia, pero es un entorno de agua. Uno se descuida un minuto y se llenan estos canales y se inundan las fincas todavía. Hay lugares y todo está conectado al río Bogotá, que es la espina central de este distrito, por 4 bombas automáticas que se activan según los niveles de agua y el río tiene unas esclusas y entonces se cierra y para explicar un poco este sistema hidráulico, este sistema hidrológico ya no es natural en ninguna de sus esquinas, ¿sí? Todo es artificial, la vegetación es importada, el manejo del agua es por medio de máquinas, el río por momentos no tiene velocidad y por lo tanto no tiene caudal y por lo tanto es un lago. Entonces, logramos que estas 100.000 hectáreas de humedales sean hoy una retícula, pero esa retícula es muy importante porque es una retícula que admite producción agrícola por montones. El 40% de la comida que se consume en la región es cultivada en la región misma. Eso es un sueño para muchas ciudades que no pueden producir la comida en el lugar. Esa retícula también ha hecho que la periferia de las ciudades empiece a desvanecerse y a aglomerarse y a conglomerarse, digamos, y lo que eran 15 municipios con cascos urbanos dispersos, hoy en día está empezando a conurbarse y las ciudades pequeñas que eran centros urbanos se volvieron periferia y están, digamos, montadas sobre este sistema de agua que es una retícula urbana perfecta y lo que más les gusta a los urbanizadores es entubar el canal y hacer una vía, que eso pues es evidente en este territorio lo que está pasando. También ha pasado en esa periferia que se ha desarrollado una fuerte producción industrial y agroindustrial. El tema de las flores en Bogotá es espectacular, ¿no? Aquí producimos, somos el productor, segundo productor más importante de flores del mundo y todo eso pasa sobre esta tierra que en realidad deberíamos decir sobre esta agua y todos los procesos que implica cultivar flores o hacer industria en la sabana, lo único que hacen es achicar los cuerpos de agua, presionar los cuerpos de agua, poner en riesgo estas infraestructuras patrimoniales que tenemos, ¿sí? Entonces, esta huella urbana, para que entiendan, son todos estos municipios de los que estamos hablando, tienen más de 9 millones de personas y digamos, sorprendentemente, tristemente, felizmente, cada uno tiene su punto de vista y eso es una cosa que me he encontrado en esta investigación que lleva más o menos 7 años, pues las ciudades han multiplicado su población de una manera eh, pues muy impresionante. Por ejemplo, aquí se ve Mosquera en 1985
tenía 13.000 habitantes y el año pasado tenía 160.000. ¿Sí? Bogotá en esos mismos 30 años duplicó su población de 3.300.000 a 7.800.000, más de la duplicó. Y la Secretaría de Planeación de Bogotá hizo un análisis de toda la región y está diciendo que para los próximos 30 años más o menos vamos a necesitar 5 millones de personas nuevas en la región. Eso yo no sé si es cierto. Yo no sé si son 5 millones, si son 4, si son 3, si son 2. El caso es que cualquiera de esas cifras es escandalosa para construir sobre una red de humedales y una red de canales tan importante. Ahora, ¿la ciudad qué está haciendo para esto? No mucho. Las ciudades no están planeando, desafortunadamente, el crecimiento de esta manera, sino que están trazando vías, están promoviendo la ocupación por medio del trazado de infraestructuras de movilidad interconectadas, y eso deja siempre de lado el tema del agua, el tema de la agricultura, de la producción de comida, y en Colombia tenemos las capacidades agrológicas del suelo y Bogotá tiene los suelos tipo 1 y 2 en esta región, en esta zona, en la zona verde oscura. Y los pronósticos dicen que la ciudad nueva va a crecer sobre esas zonas, entonces vamos a disminuir la capacidad de producción de comida en Bogotá, amenazando lógicamente la soberanía alimentaria de una ciudad de 10 millones de personas que no debería estar en juego. Afortunadamente, la ciudad todavía tiene muchísimas áreas de protección, de reserva, de reservas naturales, de reservas de agricultura, de reservas futuras y antiguas. Tiene el plan de hacer el bosque más grande de América en este sitio que se llama la Reserva Thomas van der Hamen. Y todas estas reservas, pues finalmente deberían ser parte de un sistema de conexión ecológica regional, pero con el crecimiento acelerado y descuidado de las ciudades y de los municipios, lo que está pasando es que la sabana completa va a estar urbanizada y vamos a dejar esta suerte de corona de áreas protegidas periférica y el centro de la ciudad va a ser invivible. El río ya es prácticamente una cloaca. Estos humedales, que son estas manchas azules, finalmente se van a terminar secando y se van a terminar dañando. Y esto tiene un impacto muy grave en la habitabilidad de la ciudad y tiene un impacto muy grave además en lo que se llama el área clave para la biodiversidad, que lo decretó la asociación KBA, que es una asociación compuesta por varias fundaciones que estudian la biodiversidad y dicen que en esta mancha verde clara viven 200 especies de aves, que es básicamente el 10% de las aves de Colombia, que es el país más biodiverso en aves del mundo. Y nosotros como ciudad estamos empezando a meter ahí ciudad en vez de preservar este sistema de manejo de agua como una oportunidad y no como un problema. Si uno se fija otra vez en esta retícula, eso es lo que yo considero que es importante mirar de alguna manera, ¿no? Yo, para este momento en la presentación, todavía no sabemos qué va a pasar y yo me demoré 5 años en saber un poco qué proponer para estos territorios tan grandes. Les recuerdo que cada línea de árboles de esa foto es un canal y todos esos canales tienen, entre comillas, mareas, ¿sí? El agua sube, el agua baja, se seca, llega el verano, llega el invierno y tienen unos ciclos también de fauna muy interesantes. Tenemos mamíferos, tenemos aves, tenemos en algunos, todavía hay peces, no en todos porque está contaminado. Y en las áreas rurales esos canales son importantísimos porque son el riego, pero en las áreas urbanas no son tan deseados. En la foto a la derecha se ve, es un canal lleno de basura, crimen, oscuridad, es complicado el manejo de esto. Sin embargo, esos canales son la clave para el manejo del agua en la región y son la clave para el desarrollo de esta región. Como les dije, el manejo de agua ha sido durante 2500 años el hilo que conecta las épocas del desarrollo de este territorio y no puede cambiar. Y aquí se ve cómo
sin miedo, estamos construyendo hasta el borde de esos canales que deberían ser una infraestructura de responsabilidades múltiples desde las zonas más urbanas hasta las zonas más rurales para responder a lo que viene, que son 2, 3, 4 o 5 millones de personas en este lugar. Ahora, hablando de las personas en este lugar, en la sabana de Bogotá pasa una cosa muy importante y es que en el occidente, en morado oscuro, se ven las zonas industriales y en morado claro se ven la producción de flores. Esto es muy volátil según el dólar. El dólar sube o baja y entonces hay más flores o menos flores porque todas las flores se exportan y se cobran en dólares. Entonces el valor del dólar afecta mucho el territorio. Pero finalmente esto es un lugar que debería estar destinado a la producción de comida. Este es un lugar que debería estar destinado al control del agua y a la producción de comida. Y al empezar a ver estos mapas, se nos ocurrió acá en la oficina con el grupo de personas con el que hicimos esto, que lo que hay que empezar a pensar no es dónde urbanizamos, que es lo que piensan los urbanizadores, los alcaldes, los desarrolladores, etcétera, sino cómo conservamos los grandes espacios abiertos de la sabana. Esa primera conclusión fue clave porque aparecieron 7 espacios abiertos para la sabana y cada espacio de esos tiene una vocación para la región. Si uno solo ve el espacio libre como espacio susceptible de ser urbanizado, pues no hay manera de proteger absolutamente nada en regiones como esta. Entonces, las que más nos afectan son la 1, que se llama Mosquera y que es una ciudad entre el agua básicamente, porque todo esto es una zona urbana y todo esto es una zona de producción de comida. Y me interesa mucho la zona de floricultura, que es el número 2, y el número 3, que es, digamos, un parque corazón de Bogotá, que finalmente cuando el aeropuerto pase de aquí, que lo van a mover a un lugar por acá, pues todo esto va a ser un corazón verde y azul, porque finalmente esto está construido sobre humedales y es la zona del río Bogotá, y entonces hay una gran oportunidad de conservar esos espacios abiertos. Y si uno de esos espacios abiertos trata de conectarlos por medio de la existencia de los canales, empieza a establecer un tejido que está basado sobre las preexistencias, digamos, de agua de la región y se puede entender una región abierta, integrada con sus zonas verdes y sus zonas no urbanizadas para el futuro, porque si seguimos urbanizando, 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 pues es difícil. Ahora, ¿cuál es la clave de esto? La clave de esto es entender la red de agua, ¿sí? Este paisaje totalmente modificado, acá no hay ninguna línea que podamos llamar natural porque todo ha sido modificado, todo tiene diques y canales y muros y esclusas y compuertas y bombas. Todas estas líneas son líneas de agua que existen en la región. Y esa es la clave para poder empezar a organizar y tejer lo que nosotros después consideramos que son unos corredores verdes, ojo, no ecológicos. Un corredor ecológico y un corredor verde son un poco diferentes porque no podemos garantizar que pase el tigrillo del cerro a no sé dónde, porque no hay capacidad en este momento y de pronto en un futuro lo habría. Pero lo que estamos tratando de buscar es la manera de explicar que por medio del entendimiento del agua se puede lograr un entendimiento de todo el territorio para ordenarlo de aquí al futuro, como trataron de hacer Wiener y Cerf en los 60s, Le Corbusier en los 50s, Konrad Brunner por allá en esa época también. Entonces, como desde hace mucho tiempo no hay planes para Bogotá, a mí me parecía que el agua era clave para esto. Entre esos espacios vacíos, que es toda esta zona blanca que hay, pues queda un montón de área urbanizable o utilizable o ocupable, llamémosla como queramos. Yo no estoy proponiendo que todo eso sean grandes edificios, ni estoy proponiendo que todo eso sean ni viviendas, ni industrias. Lo que estoy proponiendo es que a partir de aquí tengamos una conversación sobre cómo preservar los bordes de estos espacios vacíos. Fíjense que pues están conectados por medio de este enorme humedal que tiene 1.300 hectáreas hoy en día, o de este enorme humedal que está la mitad en Bogotá y la mitad por fuera, o
de este sistema de riego. Y eso nos da una visión para Bogotá basada únicamente en una tradición de manejo de agua que tiene más de 2000 años. Entonces, ahí los dejo. Muchísimas gracias. Me pasé unos minutos, pero espero que les haya gustado y que tengan preguntas sobre todo. Muchísimas gracias, Diego, por tu presentación. Sin duda, sumamente interesante también para nosotros ver otra realidad, que es una realidad hermana latinoamericana, y esperamos tener preguntas una vez que se expongan las siguientes presentaciones. Gracias, Diego. Excelente. Continuamos entonces con las 3 presentaciones que corresponden a tesis, 2 de ellas en curso y una finalizada. A continuación, seguimos con la presentación de Carlos Martínez, arquitecto y estudiante del Magíster en Arquitectura del Paisaje de la Universidad Católica. Es una tesis en curso y se titula Río Sagrado, Río Maltratado, operaciones de inserción de proyectos de paisaje como elementos sanadores en los bordes del río Bogotá. Gracias, Carlos. Ya hablo y me están oyendo, ¿sí? Bueno, buenas noches a todos y gracias, Diego, por la presentación. Me pareció que es un complemento muy bonito a lo que yo les voy a contar a todos ustedes, porque Diego trabaja en la cuenca media del río Bogotá y yo me enfoco un poco más en la cuenca baja. Entonces puede ser bastante como ilustrador, como todo el panorama del río, ¿no? Con una longitud de 380 kilómetros. Actualmente el río Bogotá desarrolla en sus 3 cuencas, la alta, la media y la baja, el 32% de las actividades económicas de Colombia. La disociación de la actividad antrópica con el río Bogotá y sus afluentes ha generado un escenario de conflicto donde la explosión demográfica, sumado a un crecimiento urbano e industrial, invadió los esteros, riberas y suelos inundables, creando una crisis en el sistema ecológico y paisajístico de la región, como bien lo decía Diego. Durante su recorrido sufre todo tipo de acciones que han producido su deterioro. Entre ellos se encuentran la tala de árboles, captaciones ilegales de agua, agricultura extensiva, depósito de residuos domésticos e industriales, la minería extractiva y los escombros. Sumado a esto, las huellas históricas presentes se encuentran en amenaza, dada la falta de gestión y acciones de protección patrimonial. Aun cuando existen políticas de ordenamiento territorial de la cuenca, no ha sido pensada como una gran pieza de paisaje de agua y cultural que está en grave riesgo y que puede afectar múltiples relaciones urbanas, rurales, productivas y ambientales. Este mapa lo mostraba Diego ahora. El paisaje del agua del río Bogotá es una cuenca de alta riqueza hídrica y abundantes recursos naturales, lo que ha permitido el constante poblamiento y alteración de este paisaje por más de 12.000 años. Este periodo prolongado de tiempo ha dejado trazos y evidencias que demuestran las interacciones armónicas que existían entre el ser humano, los sistemas hidrológicos y la naturaleza. Los pueblos ancestrales entendían el río como un elemento sagrado que estaba en el centro de su cosmovisión. La llegada de los españoles a la región en 1537 causó una ruptura de la estrecha relación que existía entre el ser humano y el río y que continúa viéndose reflejada en nuestros días. Un segundo, que está como, se quedó como quieto. Ya. Capas y subcapas que se reescriben en el territorio. El paisaje de las cuencas del río Bogotá conforman un palimpsesto diverso que contiene información valiosa sobre cómo abordar la crisis de paisaje que se vive actualmente. Es por estos motivos que la tesis plantea una lectura del paisaje desde 2 perspectivas, partiendo de una lectura histórica que permita comprender las problemáticas asociadas y posibilite el redescubrimiento de sus capas, y una lectura que corresponde a una caracterización multiescalar del paisaje del agua que, a la forma de un catálogo, estudia el panorama de la cuenca completa del río, 375 kilómetros, hace especial énfasis en la cuenca baja de 90 kilómetros y finaliza con la caracterización del caso de estudio y proyecto
Parque Regional Patrimonial Patí-Guacaná, de aproximadamente 13.5 kilómetros. Revelar las capas históricas y paisajísticas pueden aportar herramientas para la recuperación de las relaciones armónicas que existían y detonen la idea de un paisaje cultural de la cuenca del río Bogotá. Es en los bordes del río donde pueden darse diferentes acciones de reconciliación con el mismo, por medio de operaciones de inserción de proyectos de arquitectura de paisaje que resuelvan puntos de contacto críticos y pongan en valor el paisaje de la cuenca, con estrategias e infraestructuras que conformen un sistema resiliente. Es que a veces tengo imágenes pesadas, pero bueno. La tesis plantea entonces, a modo estratégico y a manera de ejemplo, la creación de un parque regional patrimonial, el Guacaná Patí, ubicado en los bordes del río Bogotá, específicamente en las laderas del Cerro Guacaná, interfaz paisajística entre los municipios de Apulo y Tocaima, sector que presenta problemáticas y oportunidades variadas, buscando ser un activador para comenzar a poner en marcha planes de acción concretos a favor de la sanación y rehabilitación del río. Vale la pena preguntarse a estas alturas de qué manera un proyecto de inserción de arquitectura del paisaje puede reconciliar la relación del sistema hidrológico y el ser humano en los bordes del río Bogotá y que además resuelva puntos de contacto críticos y ponga en valor el paisaje cultural. Y como una pregunta un poco más específica, ¿cómo identificar puntos críticos en los bordes del río Bogotá que puedan ser objeto de sanación, rehabilitación y puesta en valor del paisaje cultural? Para entender la cuenca del río Bogotá como una gran unidad de paisaje, pues es necesario mirarla desde su sección, como lo hizo Diego también ahora. Para este fin se realizan estudios a secciones de la obra cartográfica de Francisco José de Caldas. Fue también un estudioso y sabio colombiano que vivió durante la época de Humboldt y se conocieron ellos. En ellas se puede apreciar la cuenca baja, como aquel territorio que se encuentra entre la sabana de Bogotá y el valle del río Magdalena, el más importante de Colombia. Podemos entender la cuenca baja como un conector. Y además entender este paisaje desde su sección nos ayuda a comprender la cuenca del río como aquella que fue habitada desde tiempos prehispánicos por dos grupos humanos diferentes, los grupos indígenas muiscas y los grupos indígenas panches, cada grupo viviendo en paisajes diferentes, unos en la alta montaña y los otros en la baja montaña, la tierra fría y la tierra caliente. No solamente existe una ruptura geográfica de pisos térmicos cálidos y fríos, sino que la separación del río fue cultural. Los grupos muiscas y los grupos panches tienen raíces diferentes. Aún así, puede entenderse la cuenca baja del río como aquella que sirve de interfaz paisajística entre la sabana de Bogotá y el valle del río Magdalena. Esta diferenciación de mundos, por así decirlo, permite detonar un nuevo enfoque hacia la cuenca baja del río, toda vez que los esfuerzos por rescatarlo siempre se han centralizado en las tierras frías de los muiscas. La cuenca baja del río es un lugar de especial interés paisajístico. El río Bogotá empieza su recorrido a 2.600 metros sobre el nivel del mar en el Salto del Tequendama y desemboca en el río Magdalena a 252 metros sobre el nivel del mar, lo que permite un desarrollo de pisos térmicos que le otorgan gran biodiversidad. Otrora despensa de Bogotá, su paisaje productivo está en declive y se ha venido convirtiendo en las últimas décadas en el lugar de descanso de los capitalinos por las bondades de su clima. Es por este motivo que se hace necesario el estudio morfológico del río en la cuenca baja, evidenciando características únicas en sección por cada tramo, identificando como el momento ideal para el desarrollo de un proyecto de arquitectura de paisaje. En este momento, pues, identifico los tramos trenzados y que están específicamente ubicados en la interfaz paisajística del Cerro Guacaná, donde se encuentran los municipios de Apulo y Tocaima. Entender el paisaje del agua de esta interfaz paisajística puede hacerse por medio del levantamiento de capas por capas de la información relevante. En este sentido se realizó el levantamiento de la capa, por ejemplo, de los ríos principales, de las quebradas y los drenajes secundarios, de los reservorios artificiales de agua que, al ser construidos para la ganadería, hablan de la depredación del bosque seco tropical, de las acequias y canales elaborados por el hombre con el fin de irrigar el valle agrícola de Tocaima,
y de los reductos de bosque seco tropical, altamente amenazado en el país por el crecimiento descontrolado de la actividad ganadera. Se pueden extrapolar los vacíos del bosque con la presencia de los reservorios. Y finalmente, como pieza paisajística de alta importancia, el Cerro Guacaná, lugar de alto valor para los grupos indígenas panches de la región. Por medio del estudio y levantamiento detallado del lugar y con base en los valores estructurantes del patrimonio de Sabaté, es posible determinar diferentes áreas de actuación en la interfaz paisajística del Cerro de Guacaná. Entre esas, las áreas de carácter patrimonial cultural en café, las áreas de carácter medioambiental en verde y las áreas de carácter agrícola en azul. Estas áreas se traducen en estrategias que permiten la creación de una primera planta de proyecto de arquitectura del paisaje, en lo que estamos trabajando hoy, y que le llamo el Parque Patrimonial Regional Patí-Guacaná. Como ejemplo, en la zona baja del dibujo, la recuperación del bosque seco tropical circundante por medio del aprovechamiento de los reservorios de aguas artificiales, creando corredores de comunicación ecológicos, ¿no? Muy a la manera de las teorías de Forman. Y la creación de diferentes itinerarios que tengan que ver con las áreas de actuación. En este caso, en rojo, la ruta rápida de conexión entre Apulo y Tocaima. Los itinerarios patrimoniales en verde y en específico la ruta patrimonial Cerro Guacaná, que contiene petroglifos y cuevas que evidencian el poblamiento indígena, y la ruta patrimonial de la vía férrea, abandonada, cada una con sus características propias. Los itinerarios agrícolas en negro como lugares de alto valor histórico y cultural de la región. Y finalmente el itinerario medioambiental, la línea roja delgada que está en el costado oriental del río, que al ser es el menos afectado por el desarrollo que trajo consigo la vía férrea y posteriormente la ruta vehicular regional, que está del costado occidental. Cada uno de estos itinerarios ofrece diversas maneras de transportarse por el parque, vehicularmente, peatonalmente, en bicicleta, en vagones de tren, y es en los sectores donde existen posibilidades de intercambio de estos sistemas donde aparecen los nodos, que son ubicados como elementos negros en el plano. Los nodos aprovechan además estructuras existentes en desuso en el lugar y son los lugares de acceso. Tanto los itinerarios como los nodos permiten la visita de los sitios a lo largo del parque patrimonial, antiguas estaciones de tren, acequias coloniales, rastros de lo que alguna vez fue una tierra productiva, pero más importante, los rastros del pueblo panche, por medio de los petroglifos, pero sobre todo de su comprensión profunda del territorio. Es por este motivo que se propone la creación de hitos en rojo que pongan en valor el vacío, aquellos lugares donde se pueda contemplar el paisaje y sus hitos geográficos. Y los hitos donde el hombre pueda encontrarse con el agua, espacios de celebración de la presencia del río Bogotá. Nosotros teníamos menos tiempo que Diego, entonces ya acabó la presentación, pero la quiero acabar con un texto que escogí de Wade Davis en un libro que se llama Magdalena, que dice: el agua no tiene principio ni fin. Al meter la mano a un río estamos retornando a nuestro punto de origen, atravesamos eones y rozamos el instante primordial inconcebiblemente lejano en el tiempo en que los cuerpos celestes, quizá en forma de cometas congelados, entraron en colisión con la Tierra y trajeron el elixir de la vida a un planeta yermo y solitario que giraba en el vacío terciopelo del espacio. Ya, acabo. Gracias. Gracias, Carlos, por tu presentación. Seguimos ahora con una de nuestras invitadas de la Universidad Austral de Chile, Paulina Illieta, arquitecta y magíster en diseño de entornos sostenibles, con una tesis finalizada que se titula Dimensión performativa del activismo ciudadano, la defensa del santuario de la naturaleza, humedal del río Cruces y Chorocamayo, como una forma de creación del paisaje de los humedales en Valdivia.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, buenas noches ya a todas y a todos. A continuación presentaré el trabajo de graduación desarrollado para, como decía la Gloria, obtener el grado magíster en diseño de entornos sostenibles. Ya dijimos el título, así que pasemos al siguiente. Bueno, el activismo ciudadano en defensa del santuario de la naturaleza, humedal del río Cruces y Chorocamayo, ocurridas en la ciudad de Valdivia entre los años 2004 y 2006, se han definido como un paradigmático movimiento social y medioambiental que tuvo la capacidad de reconfigurar el paisaje e imaginario colectivo que existía hasta entonces de la ciudad y su entorno. Sin embargo, este movimiento no ha sido estudiado hasta ahora no había sido estudiado desde su dimensión performativa, donde los actos, las marchas, las protestas y las manifestaciones se entiendan como el objeto de estudio en sí mismos. De esta forma, bajo la óptica que proponen los estudios de performance, se buscó representar el activismo ciudadano para entender cuál fue el rol y la incidencia que tuvo en la resignificación del paisaje de los humedales. Bueno, el concepto de performatividad con el que se trabajó se basa en las teorías propuestas por Austin y posteriormente Butler con la teoría de la performatividad y se refieren al carácter realizativo que tiene la expresión corporal en un acto comunicativo. Luego Schechner plantea que el acto de performar es hacer alarde, irse a los extremos y poner énfasis en una acción para quienes observan. Esto los denomina los actos performativos y a través de estos la performance se transforma en una herramienta para el activismo del mundo contemporáneo. De esta forma, el vínculo que se propone en esta investigación entre el activismo ciudadano y el paisaje de los humedales se basa en esta teoría de la performatividad, entendiendo así el paisaje como una construcción social y cultural, intentando avanzar sobre las definiciones de paisaje propuestas por autores como Kozlov y Duncan, que entienden el paisaje como la percepción que un observador tiene de su entorno, y que a partir de los años 2000 se ha ido avanzando con, por ejemplo, los teóricos no representacionales que proponen que el paisaje se hace real, aparece, se despliega o se transforma una vez que ha sido performado. De acuerdo a Mitch Rose, el paisaje existe en la medida en que una cultura los hace existir. Y en 2013 Jack Roach plantea que sentir el paisaje es una manera que tenemos de imaginar el lugar que ocupamos en el mundo. Un individuo puede sentirse tan conectado a un espacio que de momento se pierde la noción de ser humano y podemos convertirnos en el paisaje, dejando de lado esta noción separatista entre observador y paisaje. La metodología de investigación propuesta explora distintos métodos de visualización gráfica de la información bajo el alero de las teorías no representacionales, de tal forma que se alejó de todo intento por representar o volver a presentar el evento como algo que ocurrió en el pasado, sino que se encuentra en estrecho diálogo con el escenario actual que se construyó a partir de ese momento. En este sentido, las representaciones desarrolladas para esta investigación se enmarcan bajo la idea de construcción de realidades, de tal forma que permiten una nueva comprensión del activismo ciudadano como un mecanismo para la creación del paisaje. Primero, se realizó un levantamiento de información, de la información existente que había del conflicto socioambiental y un ordenamiento cronológico de los principales hitos. Y para esto se identificaron las tres variables que interactúan una vez que se inicia este proceso, o este conflicto socioambiental, y se clasificaron de la siguiente manera. Por un lado está el motivo que se ve en la columna verde, el motivo de la movilización, que es la contaminación del humedal del río Cruces. Luego el activismo ciudadano en la columna rosada al medio, que muestra todas las acciones llevadas a cabo por los cuerpos movilizados, y en la columna negra las agencias de poder, le llamamos, que corresponden a los actores que toman las decisiones y a quien se interpela, ¿no es cierto?, en las movilizaciones, en este caso la empresa Celco de Arauco. Luego se desarrolló una visualización gráfica de la dimensión performativa, y para esto se estructuró el estudio en tres ámbitos: espacio, cuerpo y narrativas, tomando como base teórica lo que plantea Talija Tuca, que dice que toda manifestación empieza por el cuerpo, también lo que plantea Paula Bernstein con el concepto de corpografía urbana, que propone que
la experiencia urbana que permanece en nosotros a través del cuerpo. Y por último, las narrativas del activismo que se encuentran fuertemente representadas en la información que se transmite desde la cartelería y los discursos de la autora Miriam Martín. Bueno, en primer lugar se realizó una construcción de los recorridos y lugares donde sucedieron las manifestaciones, y a partir de registros que existían oficiales de las marchas, sobre todo un documental llamado Ciudad de Papel, que muestra todo lo que sucedió en ese momento, y también la información que existía, que pude revisar de la prensa, para reconstruir un poco los recorridos de las marchas con esta información oficial, para luego contrastarla con los registros memorísticos del conflicto 15 años después con las personas que participaron de las movilizaciones. Y ahí pudimos constatar que, como muestra la tabla, la cantidad de menciones que se hacen a los lugares recorridos no necesariamente coinciden con los espacios que vimos en las cartografías anteriores, sino que aparece con mucha fuerza la costanera Arturo Prat, que ocupa un lugar muy importante en la memoria de los encuestados. Y esta costanera, obviamente vinculada al espacio del río de la ciudad, junto también con otros espacios que están indicados ahí, que son el helipuerto, el Pedro Puente Valdivia, y otros espacios como más chiquititos que relevan esta relación directa que se buscaba con el río durante las manifestaciones. Así también lo constata esta secuencia espacial de las marchas, las marchas descritas por los encuestados, que muestra el recorrido individual que cada uno recuerda. Así se obtuvieron 20 planos con 20 lecturas distintas del espacio, con el fin de describir tantas versiones de una misma manifestación como cuerpos participan de esta. Se evidencia entonces que un evento de activismo, en un evento de activismo ninguna experiencia espacial es igual a la otra, por lo que no es posible hablar de una sola ruta o de un solo recorrido para referirse a esta. Sin embargo, un denominador común que sí apareció en esta secuencia es la mención a la costanera, nuevamente, que se explaya a lo largo de gran parte de la ciudad, y que si bien no tiene el rol estructurante como Avenida Picarte, que es por donde ocurren todas las marchas en general en la ciudad de Valdivia, en este caso sí aparece con mucha fuerza y se vincula directamente con el río. Esto permite hacer una reflexión acerca del rol que jugó este hito natural urbano en la memoria y en la evocación del santuario de la naturaleza en la ciudad, porque el santuario está fuera de la ciudad. Es una forma de traerlo, ¿no es cierto? La experiencia entonces de manifestarse en presencia del paisaje y en conjunto con el paisaje tiene un efecto en los registros que permanecen en el cuerpo y en la memoria de las personas. Bueno, también se analizaron las acciones corporales para ver cómo operaba la función comunicativa de los cuerpos, y así se pudo constatar que existieron distintos tipos de acciones corporales para los distintos lugares recorridos. La avenida Picarte, por ejemplo, los cuerpos se encuentran de pie, marchando, y las distancias corporales son muy cortas. En este caso se constituye el colectivo por sobre el individual. Mientras que en la Plaza de la República, por ejemplo, hay más diversidad de posiciones corporales, sin embargo hay un límite más claro entre espectador y manifestante, porque lo que se acentúa el rol escénico en este espacio. Y en la costanera las personas se sientan, caminan, se arrodillan, hay una mayor diversidad de acciones corporales, por lo que también esto influye en los registros memorísticos que quedaron posteriormente en las personas que fueron a estas manifestaciones. Y por último, se realizó una recopilación y ordenamiento de la cartelería del movimiento, usando la metodología propuesta por Miriam Martín, que las clasifica por su contenido, como de desafección política, como pedagógicos o como identificativos. Cada uno de ellos, en este caso, los de desafección, están constituidos por ese rol, ese otro antagónico por lo cual uno sale marchando, en este caso la celulosa Celco, como el principal enemigo, y la muerte para adjudicar responsabilidades. Luego los pedagógicos son aquellos que informan o transmiten contenido, o sea, acá aparece el concepto de la vía muy fuerte y se hace un diagnóstico de extrema gravedad de lo que está sucediendo en el santuario, y se informa un poco a la población y a la ciudadanía de lo que estaba pasando con el santuario. Y luego los carteles identificativos en el que se transmite un poco los motivos por los cuales se marcha. En este caso, la principal lucha que se estaba dando era el de cerrar la celulosa y el de salvar
el santuario. Se identifican de esta manera los humedales del río Cruces como una fuente de vida. Un santuario que se está muriendo, nosotros nos estamos muriendo, y se genera un vínculo de apropiación muy fuerte de los manifestantes con el humedal. También el uso reiterativo de las palabras Valdivia, ciudad, valdivianos, definen una identidad del movimiento arraigado en el espacio urbano, y se construye esta idea de Valdivia como ciudad humedal. De la misma forma se trabajó con las narrativas y discursos obtenidos de los testimonios de los manifestantes, 15 años después, cruzando la información de referencias espaciales con referencias temporales. Entonces está el inicio, el durante y el término de las marchas. Así se pudo reordenar se reordenaron espacialmente los relatos para interpretar como un proceso de transformación o creación este desplazamiento performativo por la ciudad. En el inicio, entonces, los conceptos utilizados se pueden asociar a estos mensajes que encontramos en la cartelería de desafección, como enojo, rabia, queremos matar a Celco, ese tipo de mensajes, y es la primera motivación que te lleva a este lugar. Luego, los relatos que hablan del durante aparecen conceptos que están más asociados a la cartelería pedagógica, también asociado al recorrer, al caminar de manera colectiva de un punto a otro, donde se dan conversaciones, mensajes, traspaso de información. Entonces aparece como un espacio pedagógico donde se forma como la opinión, ¿no? Y por último, el espacio final, como este espacio de cierre, más reflexivo, identificativo también en torno a la costanera, porque las marchas siempre tendían a llegar a ese lugar y terminar ahí. Entonces, de esta manera se grafica un proceso de catarsis y de transformación de los discursos que se puede vincular con la creación de este nuevo paisaje, que surge en este rito urbano, desde el enojo, luego el aprendizaje colectivo y finalmente el sentir, pensar y crear el paisaje haciéndose parte de él. Para concluir, se podría plantear que este proceso de visualización gráfica del activismo permitió comprender cómo las distintas formas de activismo operaron como un mecanismo de registro colectivo, a través de los cuales el paisaje de los humedales se expresó y se creó por medio de los miles de cuerpos movilizados en la ciudad. De esta forma podemos decir que el paisaje de los humedales fue experimentado fuera de sí mismo, en las calles de la ciudad, en los cuerpos y en los discursos de las movilizaciones. Cuerpo y paisaje entonces se entrelazan, ambos constituidos y constituyentes. Y así como el paisaje está presente en nuestro movimiento a través de él, estos continúan moldeando nuestras expresiones, experiencias y opiniones fuera de él. Ahí. Así, bueno, lo último. Así entonces, los humedales del río Cruces pasaron a ser parte del entorno. Los humedales del río Cruces pasaron de ser un entorno natural que estaba fuera o en los alrededores de la ciudad a transformarse en un paisaje que hoy es parte fundamental de su imaginario urbano. Muchas gracias. Gracias, Paulina, por tu presentación y por estar aquí con nosotros desde Valdivia. Finalizamos las presentaciones del día de hoy entonces con la de Pablo Brito, que es uno de nuestros estudiantes del mapa de nuestra universidad. Se trata de una tesis en curso titulada, ahí lo tiene, Revalorización de un paisaje de río marginal, red de jardines de borde río como articuladores. Bueno, ahí estamos viendo otro título, creo, Pablo. Reclamar el río Aconcagua como jardín en la conurbación Quillota-La Calera. Sí, muchas gracias, Gloria. Tuvo una actualización del título, como leíste ahora recién. Bueno, hola a todos y todas. Voy a comenzar con el avance de mi propuesta de tesis. Bueno, primero quisiera mostrarles unas imágenes detonantes de la problemática en relación a mi tesis. Estas son imágenes tomadas en el sitio, de alguna manera acercándome de forma preliminar al interés en el río Aconcagua.
en el que se ve una cierta paradoja, una tensión en un río que tiene un carácter marginal predominante, en el cual se ve una valorización informal a través de rescatar estos mismos elementos que parecen marginales, como por ejemplo, perdón, vi algo en el chat, pensé que me está mandando a mí. Estos sillones que son parte de los microbasurales que consolidan el borde marginal del río, pero que se utilizan de manera espontánea por la gente, de manera de reclamación informal, reconociendo el valor que formalmente no se le entrega hoy al río. Lo que se ve también, por ejemplo, en este espacio de estar generado con una arquitectura bastante vernácula y simple, pero que logra generar un espacio que abre vistas y que vincula a la ciudadanía con el río. También se ve, por ejemplo, estos pequeños actos de señalética informal, en los cuales claramente se evidencia lo que en esta otra imagen se contrasta, que es el valor ecológico que tiene el río. Entonces, en este sentido, para hacer un marco general y breve de cómo se articula la idea atrás de esta propuesta, es entender que un paisaje de río es un acto de voluntad colectivo, es finalmente un producto social que en el tiempo se va transformando y que se estructura principalmente por un río. En particular, se ve desde la perspectiva en que se encuentra en una condición marginal. En este caso es el río Aconcagua en la conurbación de la calera Quillota, que es la principal conurbación de la cuenca del Valle del Aconcagua, que es un mosaico de paisaje compuesto principalmente por elementos agrícola, urbano y el río propiamente tal. Y en este sentido es el borde un espacio clave en el cual se materializa la marginalización principalmente, pero que también puede ser un potencial de revalorización si es que ese borde generara un vínculo entre la ciudad, lo agrícola y el río que hoy actualmente no existe. Entonces se plantea esta revalorización a partir de estas distintas oportunidades que existen. Por un lado, las actividades informales de recreación y de activismo que reconocen un valor actualmente en el río y en la forma en que se habita, un nuevo plan regulador intercomunal que también propone un nuevo borde, como por otra parte el entendimiento de las dinámicas propias del ecosistema del río. Y a través de esto se propone una reclamación por algo que, bueno, es como la idea quizás innovadora de la tesis, que es entender el río como un jardín en cuanto a una acción colectiva que construye el paisaje y que es el proyecto de arquitectura del paisaje quien potencia esta acción comunitaria para romper esta dicotomía entre cultura y naturaleza que se entiende como el fundamento de la marginalización actual y de la crisis socioecológica generalizada en el mundo. Entonces, bueno, como metodología se proponen 3 etapas principalmente. Primero, una de catálogo asociada a los momentos del río Aconcagua, una visión más histórica. Después, una revisión de las oportunidades de revalorización que existen en cuanto a su valor ecológico actual, el activismo principalmente y las actividades informales de recreación. Por otra parte, después, en un segundo momento, se propone hacer una construcción teórica de la estrategia proyectual, que es fundamental porque el río se podría reclamar como un jardín, y finalmente el proyecto de arquitectura del paisaje que consolidaría el río Aconcagua en términos de un jardín. Bueno, entonces estamos ubicados en la cuenca del Valle del Aconcagua, la cual se compone básicamente por 2 matrices principales, una red de cerros y cordillera, y una red de valles y asentamientos humanos que principalmente tiene una vocación agrícola. En cuanto a los momentos del río, hay una superposición de diferentes formas en las que ha sido habitado e imaginado, que no necesariamente significa que el comienzo de uno significa el término de otro, sino que se van sobreponiendo las trazas que se aglomeran principalmente en la idea de la extracción hídrica asociada a lo agrícola, la expansión urbana, momentos de recreación bastante particulares, sobre todo en los años 70, que es de especial interés, en el cual se crea una infraestructura para generar un balneario que en los años 80 se termina por una serie de inundaciones que cataliza finalmente la marginalización del río, materializada en
por ejemplo, como se ve en la imagen, en basurales informales. Y últimamente, sobre todo en los últimos 3 años, existe una incipiente tendencia a la revalorización que se evidencia, por ejemplo, en la declaración de 2 humedales urbanos en el sector en estudio. Entonces, bueno, podemos ver esta imagen del Valle de la Concagua, en el cual el borde del río, es en el encuentro principalmente en la infraestructura, que está en negro, con el cauce del río, donde se aglomera esta serie de microbasurales, suelos eriazos y extracciones de ario, que marginalizan y que bloquean y aíslan finalmente el río de su entorno. Esto también se puede ver en el corte, en el cual el río está en el centro, y en sus lados, tanto plantaciones como zona urbana, lo aíslan de, por ejemplo, las cumbres de los cerros que mantienen el ecosistema nativo, que uno podría pensar que en el sistema hídrico a través de las quebradas se conectaría, pero por la expansión agrícola y urbana eso no sucede. Bueno, esta imagen también ilustra bastante bien esta situación de parches urbanos en una matriz principalmente agrícola, y este borde marginal del río en donde no se dialogan estos distintos elementos. Bueno, en cuanto a este catálogo, esta parte del catálogo en función del agua, se muestra la disminución del caudal, principalmente por la sequía actual. Bueno, hay bastantes datos, pero uno bastante interesante es la medición del caudal ecológico del río, que actualmente no está siendo respetado porque se canalizó en la parte urbana de la conurbación el agua, lo que significa que finalmente escurre más rápido, lo que beneficia al sector agrícola, pero el cauce en sí mismo necesita este mínimo para poder funcionar, y es lo que se propone reclamar finalmente en el proyecto como una base mínima de recuperación, de revalorización. Bueno, en esta imagen se ve también esta condición que plantea de lo agrícola y cómo aísla el cauce en cierta forma. Y este levantamiento de las actividades y usos informales de recreación y cuidado, primero muestra las 5 organizaciones que están en torno de la conurbación, trabajando en la visibilización y en actos que revalorizan el río, como también por otra parte todas las acciones de recreación que se dan actualmente ilustradas en esta red de senderos bastante extensa y de distintos actos y hechos como miradores, zonas de estar, puntos donde han habido reforestaciones, limpiezas, etc. Bueno, también la otra oportunidad importante que existe en relación a los planes regulares comunales que hablan de generar un nuevo borde en el río, en el cual va a haber una costanera, una red de parques, donde, bueno, se ven en gris oscuro la expansión urbana, va a darla hacia el río, lo cual puede ser una oportunidad de revalorizar el cauce, pero también existe el riesgo de que se genere una infraestructura dura que profundice finalmente el aislamiento del cauce. En ese sentido, acá la autora plantea que Rivas, cualquier realidad, incluyendo la ambiental, es una construcción humana, naturaleza y cultura, objeto y sujeto, no son enteramente iguales, pero tampoco son diferentes. Es necesario superar la polarización entre una posición hasta hace poco hegemónica como era la de controlar la naturaleza, de la que resultan los paisajes ingenieriles del agua, y una posición que reclama una naturalización totalmente alejada de la interferencia humana. Entonces, esta idea en el fondo nos plantea generar una propuesta que integre o que reconozca que la naturaleza también tiene un componente cultural. Bueno, acá muestro un referente que parece bastante interesante de este nuevo imaginario en relación al jardín, en la ciudad de Tinergir, en un oasis en Marruecos, en el cual no se ve esta división tan categórica como existe en Occidente de las áreas exteriores, en las cuales los sectores productivos son parcela agrícola, las zonas de conservación, un parque nacional, y un parque público, un parque público. En cambio, acá hay un reconocimiento de una zona valiosa por el agua, por la vegetación que nace de esta agua, y un cuidado en apertura hacia este lugar. Y esta es más o menos la idea que se propone. Y en ese sentido, el jardín en cada momento histórico ha tenido una connotación diferente, incluso en este contexto más neoliberal, se entiende como una expresión en la arquitectura contemporánea, pero autores como Gilles Clement plantean
que como estamos en un momento del antropoceno en el que el humano es el principal motor de los cambios físicos en la Tierra, la connotación del jardín en esta época ecológica es romper la escala típica o actual del jardín y tomar el cuidado y la responsabilidad humana a toda la biosfera, porque finalmente ya estamos interviniendo en ella, entonces necesitamos darle esta connotación o esta intencionalidad de cuidado y de diseño finalmente del paisaje. Bueno, esta es una imagen del imaginario de la consolidación de cómo podrían integrarse estos paisajes actualmente fragmentados y que no están dialogando, y cómo el humano en términos de acción, de jardín como acción, van creando finalmente este paisaje, tomando los lugares, por ejemplo, tan preciados que es donde queda poco de agua en este lugar en sequía, y consolidándolos con el actuar humano. Bueno, la hipótesis no voy a profundizar más porque lo mencionamos hasta ahora, pero así surgen una serie de estrategias en función de ver cómo se puede consolidar esta idea del río como jardín en base a las problemáticas y también las oportunidades particulares que existe, por ejemplo, del plan regular comunal y la formalización de la actividad informal y del activismo presente hoy en el cauce. Bueno, surgen 3 puntos de intereses que son de las 3 comunas que son parte de esta conurbación y donde existe mayor conflictividad entre la infraestructura y los usos informales con el cauce, y es particularmente la comuna de La Calera que presenta el interés para profundizar su análisis en mayor detalle de estas estrategias generales que he comentado de generar un jardín en el río. Esta imagen muestra un poco el contexto actual del sitio en su borde principalmente, el cual podemos ver notoriamente deteriorado, y cómo también existe esta infraestructura preexistente que genera una condición bastante notable, que actualmente ya sirve como una infraestructura de paisaje, no solo de contención para el agua. También en base a un análisis de cómo históricamente ha cambiado el flujo del agua y cómo se ve también ahora, como comentaba, que se ha canalizado y existe solo un brazo, yendo en contra de la naturaleza de este tipo de ríos que se transforma en el tiempo y no tiene un brazo único, es que se propone generar una apertura en función del caudal ecológico mínimo para activar y dinamizar este sector, y una propuesta preliminar de diseño de cómo, en base a la misma morfología o orden dinámico que nos entrega el río, podría generarse un vínculo entre lo agrícola, lo urbano y el río, y cómo el río puede entrar en la ciudad y cómo la ciudad se puede vincular con las dinámicas finalmente del río. Muchas gracias.